Bajo las profundidades oscuras del Atlántico Norte, en un sepulcral silencio, yacen los restos esqueléticos del RMS Titanic, una reliquia de tiempos pasados. En su día, el Titanic era la joya de la corona de la White Star Line, un símbolo del lujo eduardiano. Sin embargo, hoy en día se erige como un sombrío monumento a la arrogancia humana. Partiendo de Southampton en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, el Titanic transportaba a más de 2.000 almas, cada una de ellas en sus propios sueños de un nuevo mundo. Pero para muchos, esos sueños serían cruelmente tragados por las gélidas olas del Atlántico, su destino sellado por el fatídico encuentro del barco con un iceberg. Imagina ser un pasajero de tercera clase, como la desafortunada emigrante irlandesa Margaret Rice y sus 5 hijos jóvenes, o la joven sueca de 19 años Augusta Charlotta Lane, apretujados en las entrañas del insumergible coloso. Lejos del lujo de los camarotes de primera clase, ¿qué habrías presenciado de esas desgarradoras horas finales? Lo que se vivió en el Titanic fue una jerarquía de supervivencia, una brutal manifestación de la división de clases que caracterizaba la sociedad del siglo XX temprano. Los pasajeros de tercera clase se encontraron atrapados en una danza mortal sin piedad, encerrados detrás de barreras que no solo eran de acero, sino también de estatus social. Acompáñanos en un viaje mientras nos sumergimos en las historias olvidadas de los pasajeros de la tercera clase del Titanic, cuyas vidas y muertes estuvieron determinadas por el precio de su boleto. El surgimiento del colosal Leviatán. La creación del Titanic en el corazón de Belfast, Irlanda del Norte, fue una asombrosa proeza de la ingeniería. Esta magnífica empresa comenzó su desarrollo en el año 1909 en los astilleros de Harland y Wolff bajo la supervisión del meticuloso constructor naval Thomas Andrews. El Titanic no era solo un barco, sino un testimonio de la constante búsqueda de grandeza de la humanidad. La ceremonia de colocación de la quilla, a menudo considerada como el nacimiento de un barco, tuvo lugar el 31 de marzo de 1909. A partir de ese momento el barco comenzó a elevarse literalmente, rodeado por una imponente estructura de andamios que alcanzaba una altura asombrosa de 228 pies. Fue dentro de este capullo de construcción naval donde el Titanic dio sus primeros pasos hacia la vida. La construcción del Titanic estuvo marcada por numerosas innovaciones, como el doble fondo del casco para mayor robustez, 16 compartimientos estancos para una mayor seguridad y un extenso sistema eléctrico que alimentaba desde ascensores hasta calentadores. El Titanic representaba la culminación de los avances de principios del siglo y el sistema telegráfico inalámbrico Marconi a bordo era un ejemplo destacado de estos avances. Este dispositivo de comunicación por radio era la red social de esa época, conectando a los pasajeros con el mundo, incluso en medio del vasto Atlántico. A pesar de todas las impresionantes medidas de seguridad, la construcción del Titanic estuvo marcada por una irónica omisión. A pesar de contar con compartimientos de última generación diseñados para evitar el hundimiento, el Titanic estaba notoriamente infraequipado en cuanto a botes salvavidas, una decisión tomada en favor de la estética sobre la practicidad. Esta decisión tendría consecuencias trágicas. Durante su construcción, el Titanic era conocido como el Barco 101, un apodo aparentemente común para una embarcación tan ilustre. El nombre Titanic se le otorgó cuando finalmente estuvo listo para enfrentarse al mundo, en una ceremonia de lanzamiento sencilla pero solemne, el 31 de mayo de 1911. A diferencia de las tradiciones comunes de bautizar el barco con una botella de champán, la White Star Line había abandonado esta práctica hace tiempo, añadiendo un toque único a la historia del barco. Durante aproximadamente 2 años, el barco 101 se transformó en el Titanic, un símbolo de la ambición desenfrenada de la época. Nadie podía haber anticipado el trágico destino que esperaba a este gigante de los mares. Las semillas de su viaje se sembraron en el eco de los martillos de remaches y las sombras de los imponentes andamios, dejando una huella indeleble en las páginas de la leyenda marítima. Los sueños bajo cubierta. La historia de los pasajeros de tercera clase del Titanic. En este fatídico viaje de abril de 1912, el Titanic no solo era un símbolo de la opulencia de la era eduardiana, sino que también albergaba los sueños de una nueva vida para cientos de pasajeros de tercera clase. Estas almas esperanzadas, portando sus aspiraciones en modestas maletas, encontraron sus camarotes bajo cubierta, muy alejados de la decadencia que caracterizaba la primera clase.
Los alojamientos de la tercera clase eran una muestra de modestia, con habitaciones diseñadas para 2 a 6 ocupantes. En marcado contraste con las lujosas suites privadas de arriba, estos camarotes estaban amueblados de manera sencilla, con literas, un lavabo y un pequeño armario. Sin embargo, incluso estos modestos espacios representaban un avance en las condiciones del viaje para pasajeros menos afortunados. La White Star Line se esforzó por ofrecer mejores comodidades que en la mayoría de los barcos de emigrantes, proporcionando ropa de cama y cabinas calefaccionadas. La experiencia a bordo del Titanic era muy diferente para estos pasajeros. Las instalaciones recreativas eran modestas en el mejor de los casos y podían reunirse en la sala común para música, risas y camaradería. Las anécdotas de sesiones de música improvisadas y alegres bailes reflejan el espíritu de resistencia y la humanidad compartida entre estos pasajeros. Los inmigrantes irlandeses como Margaret Molly Brown eran conocidos por compartir canciones tradicionales gaélicas, creando melodiosos escapes de la rutina diaria. El Titanic proporcionaba comidas que satisfacían diversos gustos, artículos de desayuno como el porridge, el arenque ahumado, y las papas con chaqueta ofrecían un sustento saludable. Los menús de cena mostraban una variedad de platos simples pero sustanciosos y las comidas servidas reflejaban la rica diversidad cultural de los pasajeros de tercera clase. El destino de los pasajeros de tercera clase estaba intrínsecamente ligado a su ubicación en el barco. Cuando ocurrió el desastre, la realidad de su situación se hizo evidente, ya que, a diferencia de los pasajeros de primera clase, no fueron alertados de inmediato sobre el iceberg. Solo cuando el agua comenzó a infiltrarse en sus camarotes, en el caos subsiguiente, muchos lucharon por navegar por los confusos pasillos y pasajes. Las unidades familiares como los Goodwin fueron trágicamente perdidas en las gélidas profundidades del océano, desentrañando la vida cotidiana en el Titanic. Cuando el reloj marcó el mediodía el 10 de abril de 1912, el RMS Titanic comenzó su viaje inaugural desde Southampton. El barco, un símbolo de lujo y tecnología, era un microcosmos de la sociedad de la época y la vida diaria a bordo era una mezcla de rutinas mundanas y opulencia grandiosa. El amanecer a bordo del Titanic era marcado por el golpe de un mayordomo con un amistoso «Buenos días, son las 7:30». Después de vestirse, los pasajeros se dirigían al desayuno. Aquellos en primera clase disfrutaban de su comida en el lujoso salón comedor, donde platos como huevos escalfados y chuletas de cordero a la parrilla eran la norma. En contraste, en la tercera clase, las comidas eran abundantes pero se servían en comedores comunitarios, lo que reflejaba la camaradería de la comunidad. El encuentro del Titanic con su destino en el Atlántico fue un momento trascendental en la historia de la navegación. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, en una noche clara y sin luna, el orgulloso RMS Titanic estaba navegando a toda velocidad por las aguas heladas del Atlántico Norte, completamente ajeno al desastre que estaba por desafiar su fama como el barco insumergible. En ese momento fatídico, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee estaban estacionados en el nido de cuervos. De repente divisaron una masa colosal adelante, un iceberg que se asomaba ominosamente desde la oscuridad. Fleet tocó la campana 3 veces y telefoneó al puente con el mensaje: «Iceberg derecho por delante». El primer oficial, William McMaster Murdoch, ordenó un duro giro a estribor y toda máquina atrás en un intento desesperado de evitar el iceberg, pero el tiempo no estaba de su lado. El Titanic rozó el iceberg y una serie de golpes se sintieron en todo el barco. Para el pasajero desprevenido podría haber parecido una pequeña incomodidad, pero como sabemos ahora, era todo lo contrario. El iceberg había golpeado el lado de estribor del barco, apoyando las placas del casco y abriendo una serie de rasgaduras que se extendían a lo largo de unos 300 pies. Una calma sobrenatural siguió al choque inicial de la colisión mientras se disparaban señales de socorro al cielo nocturno y los operadores de radio Jack Phillips y Harold Bright enviaban frenéticos mensajes de SOS por la radio. La realidad empezó a infiltrarse. El Titanic se estaba hundiendo y los botes salvavidas, trágicamente insuficientes para las 2.200 almas a bordo, estaban siendo lanzados. La confusión reinó y se aplicó la regla mujeres y niños primero, aunque algunos oficiales interpretaron esta norma de manera diferente. Mientras que algunos solo permitían que las mujeres y los niños subieran a los botes, otros dejaban subir a hombres si no había mujeres o niños
años cerca. Una curiosidad notable es la historia de Charles Joughin, el panadero jefe del barco, quien sobrevivió a las aguas heladas. Atribuyó su supervivencia a la cantidad considerable de whisky que había consumido, lo que lo mantuvo caliente y a flote hasta que encontró un bote salvavidas. Después de 2 horas y 40 minutos, a las 2:20 de la mañana del 15 de abril, el Titanic, una vez una maravilla de la ingeniosidad humana, se deslizó bajo la superficie del Atlántico. Cuando las luces del barco parpadearon por última vez, un silencio inquietante cayó sobre el mar. El insumergible había sucumbido al frío abrazo del Atlántico, dejando atrás una noche de terror y un legado que nunca se desvanecería. Fue un conmovedor recordatorio del poder de la naturaleza contra la ambición humana y un símbolo de la opulencia y la vulnerabilidad de una época pasada. Mientras la primera clase cenaba con estilo, la realidad era diferente para los pasajeros de tercera clase. Comían en comedores que eran sencillos pero cómodos. Sin embargo, ellos también tenían momentos de alegría. A menudo se reunían para música y baile en sus áreas comunitarias. Los niños correteaban. Su risa era un delicioso contraste con la imponente grandeza del barco. A medida que la luna vigilaba, la mayoría de los pasajeros se retiraban a sus camarotes, marcando el final de otro día. Pero para la tripulación, el trabajo continuaba manteniendo las operaciones del barco y asegurando la comodidad de los pasajeros en los brazos de la noche.